que solo puede ser presenciado por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de Producción Nacional. Queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Mi compañero Manuel Felipe Sierra no me acompaña en esta oportunidad porque está cumpliendo con otros compromisos, pero ya mañana lo tendremos con nosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante del cual se ignora bastante, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Se trata del Tratado de Tlatelolco. América Latina tiene, gracias a ese documento, 50 años libre de armas nucleares. Porque el 14 de febrero de 1967 los países de la región firmaron el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe desarrollar este tipo de armamento. Ciudad de México fue la anfitriona de la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, o PANAL, así se conoce. Se reunieron para celebrar el 50 aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco, que impide la presencia de este tipo de armamentos en nuestra región, en esta región. La conferencia fue inaugurada por el presidente mexicano Adolfo López Mateos y contó con la asistencia de los cancilleres de países latinoamericanos y representantes europeos. Además de la conferencia o PANAL, en la capital mexicana también se realizó un seminario internacional sobre el desarme nuclear y la no proliferación de este armamento. La conmemoración del Tratado de Tlatelolco, que creó la primera zona libre de armas nucleares en una región densamente poblada, se da un mes antes de que las Naciones Unidas inicien las negociaciones de un tratado internacional para prohibir este armamento. Durante el 2016, los Estados miembros de OPANAL fueron pieza clave para que esta iniciativa fuera aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y puesto que la región ha estado muy poco expuesta al debate público relativo a las armas nucleares en el contexto de la seguridad internacional y estrategia, el seminario apunta precisamente a contribuir a suplir esta deficiencia. El Tratado de Tlatelolco fue concluido el 14 de febrero, como decíamos, en 1967 y firmado y ratificado por todos los países de América Latina y el Caribe. Este documento prohíbe el desarrollo, el emplazamiento y el ensayo de armas nucleares en la región y además incluye un compromiso de que los poseedores de armas nucleares no las emplearán contra países de Latinoamérica y el Caribe. Pero vamos a profundizar más sobre los alcances de este importante tratado, un poco su historia, al regreso de la pausa, porque estaremos conversando con nuestro compañero y analista internacional, el embajador Julio César Pineda. Antes de ir a la pausa, les recordamos como siempre que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclave, piso GB, y a través de la etiqueta numeral Hora Clave envíen sus preguntas para nuestro invitado. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. En ese momento los presidentes de América Latina dijeron, como no estamos exentos de que, aunque no tengamos ningún desarrollo nuclear fuerte, alguno pueda venir a meternos aquí el tema nuclear, vamos a firmar un tratado. Y tenemos que curarnos en salud. Claro, y se firmó el tratado. Y tan importante es que el tratado es un documento jurídico, pero tiene dos anexos. Uno que obliga a los países que tienen armas nucleares para que no vengan a ponernos sus armas en América Latina. Y otro a los estados que tienen posesiones en América Latina para que respeten también la desnuclearización. Así que este tratado cubre aproximadamente 20 millones de kilómetros cuadrados y casi 600 o 700 millones de personas. Es la única zona desnuclearizada del mundo, porque en Europa hay armas nucleares, en Estados Unidos hay armas nucleares, en África hay intentos de armas nucleares, en el mundo árabe o en el Medio Oriente está Israel con armas nucleares, en Asia está la India y Pakistán con armas nucleares, y somos los únicos, gracias al Tratado de Tlatelolco, que en América Latina no hay armas nucleares. Ni tampoco hay posibilidad de fabricarlas. Claro, siempre la tentación. De hecho, Venezuela con Pérez Jiménez tuvo el reactor de Libic, un poquito inclinado en esa línea con Fernández Morán, pero Argentina con Perón tuvo reactores nucleares que son de 1000 megavatios, igual que Brasil. El de Libic nunca pasó de 3 megavatios. Pero con un reactor, cuando quema uranio, ese uranio se vuelve masa crítica, plutonio, y el plutonio se pone en un misil y puede ser un arma nuclear. Por eso la línea entre el uso pacífico y militar es muy tenue. Es muy tenue. Y por el Tratado de Tlatelolco estamos obligados, quienes tenemos energía nuclear, que venga el Organismo Internacional de Energía Atómica a vigilarnos para evitar que ese poco de uranio, poquito mucho, yo puedo utilizarlo como arma nuclear. Ha sido muy efectivo. ¿Cómo fue? ¿Hubo algunos países específicamente que motorizaron esto? Sobre todo México. Porque parece que se firmó con la aprobación de todo el mundo. No, sobre todo México. México por la cercanía de Estados Unidos y además tenía una buena relación con Cuba también. Y preocupado con el problema cubano, donde Fidel Castro, por cierto, ni opinó porque Khrushchev llegó a un acuerdo con Kennedy sin decirle nada a Castro. Claro,
Estados Unidos quitó Sí, los porque fue el misiles. momento que se indignó y tal. Pues lo Entonces, dejaron, claro, como decimos nosotros aquí, como la sí, guayabera, y entonces estaba... Pero México tenía un buen desarrollo de uranio, que por cierto Venezuela tiene más de 50.000 toneladas de uranio que nunca hemos industrializado, pero si pudiéramos tener un desarrollo nuclear lo tendríamos. Entonces México tenía desarrollo nuclear con uranio, Brasil tenía reactores nucleares, Argentina también, Perú tenía un buen desarrollo nuclear y estos estados dijeron, mejor pongamos un tratado para evitar que ningún país caiga en la tentación de armas nucleares. Y efectivamente, tanto Argentina como Brasil, que tenían un poco el criterio militar del átomo, inclusive aquí quienes dirigían el tema nuclear eran puros militares, hasta que el doctor Caldera, por cierto, me llamó a mí, yo estaba en Viena siguiendo la energía nuclear en la Organización Internacional de Energía Atómica y fui al secretario ejecutivo de la energía nuclear venezolana y ahí vimos cómo todos los estados tenían interés en que esto fuera simplemente pacífico, porque es muy bueno el átomo nuclear pacífico. Francia produce el 60% de la electricidad con átomos, con la energía nuclear, claro, pero con un control inmenso para que no tenga ni Claro. explosiones. De hecho, el presidente Chávez quiso comprarse un reactor de 400 megavatios como el que tenía Fidel, que los rusos lo alimentaron, pero fue el accidente de Fukushima en Japón y el presidente entonces Chávez eso se vio frenado. se Pero desinhibió. claro, tener energía nuclear con fines pacíficos es poder tener el acceso al arma nuclear. Por eso Tlatelolco es tan importante, es el primer tratado de desnuclearización de una región. Después pasó un tratado parecido en Rarotonga, que es el Pacífico Sur, donde también todos esos pequeños estados dijeron no queremos armas nucleares y copiaron el tratado de Tlatelolco. Se llama Tratado de Rarotonga, que se firmó unos 15 o 16 años Claro. después de Tlatelolco. Aquí un tuit, Aníbal Gómez, Venezuela, Cuba sería el único que violaría este tratado con la presencia de los misiles rusos en la isla. Eso Pero ya fue, lo dijimos, no, es que, ya lo dijimos. no, los, Es que misiles, Cuba los no- misiles fueron antes del tratado. Sí. Y como los retiraron, Exacto. pero Cuba tenía un reactor nuclear de 400 megavatios en esa época y el hijo de Fidel lo manejaba, que era peligrosísimo Sí, porque él también. estudió en Rusia y Claro, estudió justamente todo físico nuclear. nuclear. Exacto. Con él coincidíamos en Viena en la energía nuclear, fuimos muy amigos, incluso visitamos una vez donde estaba el reactor nuclear cubano y era un peligro porque también en América Latina hay que tener muchas medidas para manejar un reactor. Cuando el presidente Chávez quiso tener un reactor nuclear a Venezuela, hubo una alarma porque hay que ver lo malo que manejamos nosotros, cualquier planta eléctrica o hasta una bomba de gasolina, Así es. para tener un reactor nuclear con la posibilidad de un accidente como Chernobyl, que fue un drama para los rusos, o en el caso de Fukushima sería muy grave. Ahora, en Venezuela lo único que ha habido realmente, aparte de esa escaramuza, ha sido el IBIC, por ejemplo, es un instituto de investigación en donde... No, y un reactor muy chiquitico. No, y muy pequeño y además donde prácticamente aquí lo que se piensa es en fines benéficos, Claro, fines humanitarios. Fernández Morán estuvo en el primer campamento donde se hizo la primera bomba atómica, el primer reactor nuclear en Chicago. Trabajó con Enrico Fermi, que fue el premio Nobel de Física Nuclear. Y él vino y animó a Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez se entusiasmó porque eso da prestigio tener Claro. reactores nucleares. Lo que pasa es que se cerró cuando Pérez Jiménez cayó todo el proceso nuclear y después inclusive se ha abandonado, ya el reactor no funciona, lo han transformado nada más para fines médicos o alimenticios, en el sentido Sí, de que puede- científico. Ahora fíjate una cosa, Julio, Ajá. en ese tratado, dentro de lo que contempla ese tratado, es verdad, no pueden entrar armas nucleares, no pueden fabricarse armas nucleares, ese etcétera. es. Pero ¿hay alguna previsión en relación a los países que tengan de alguna manera insumos, en el sentido, por ejemplo, de Venezuela, el uranio? ¿Está permitido que lo puedan facilitar a países que de alguna manera fabriquen Claro. o trafiquen con armas No, nucleares? casi todos los países de América Latina tienen uranio, salvo Perú, México, eso. que tienen grandes desarrollos de uranio. Brasil tiene muchos desarrollos, Argentina. Nosotros nunca solamente hicimos una prospección de uranio, hay unas 50.000 toneladas, por cierto, mucho en el estado Cojedes, en el Táchira, unido a Fosfato, y en el estado Bolívar. Si un día exploráramos uranio tendríamos, pero sí el Tratado de Tlatelolco prevé que no se puede ni fabricar, ni adquirir, ni permitir el traslado, ni que ninguna sustancia radioactiva pueda ser instrumentada para un tercer país que tenga armas nucleares. Por eso tiene dos protocolos. Los países que tienen armas nucleares se obligan por este tratado. Y los países que tienen regiones en América Latina, caso de Francia con Martinica o Guadalupe, también se obligan. Así que es una buena protección y no hay armas nucleares en este momento ni va a haber por ahora. Ahora dicen que el 2016, el año pasado apenas, se produce un seminario que de alguna manera motorizó, es decir, influyó en que Naciones Unidas ahora también ratifique, es decir, un respaldo a este tratado, ¿no? No, lo que pasa es que también hay tratados de carácter mundial, que son los de no proliferación de armas nucleares y prohibición de ensayos nucleares, que esos sí son movidos por Naciones Unidas y con el compromiso de todas las potencias, incluyendo los que tienen armas nucleares, porque son 5 estados los que tienen bombas atómicas, que son los 5 miembros del Consejo de Seguridad. Así, no habíamos comentado eso, ¿cuáles son? Son Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y China. Primero lo
tuvo Estados Unidos en 1945 con Hiroshima y Nagasaki. En el 49 Rusia ayudó a China, Estados Unidos ayudó a Francia y a Inglaterra, y eran los 5. Pero después lo tuvo Israel, al margen del contexto internacional, y después Pakistán y la India, son 8. Y últimamente que la tiene la bomba atómica Corea del Norte, que es una irresponsabilidad del gobierno de Corea del Norte, porque en cualquier momento amenaza Bueno, a Japón, eso de Corea del Norte se ha del Sur. puesto a veces bastante negro, No, ¿no? El panorama. y que ahora antes las bombas atómicas se iban en un avión y se van a caerlo como Hiroshima y Nagasaki. Hoy un misil tarda 30 minutos entre Washington y Moscú. Y ya en la onda de alcance Corea del Norte puede tocar territorio norteamericano. Por eso Trump advirtió tan directamente a Corea del Norte que cualquier pequeño movimiento de amenaza a Japón o a Corea del Sur o a algún territorio norteamericano sería una bomba atómica que iría a Estados Unidos a destruir a Corea del Norte. Y en esos 30 minutos hay posibilidad de desviar aquello. Ese es el problema, sí. Reagan inventó aquello de la guerra de las galaxias, que eran misiles, antimisiles. Cuando el misil sale con el arma nuclear, en la estratosfera se choca y se estalla, pero puede fallar. Y una sola bomba, el daño que causaría sería error. Por eso estamos en un polvorín terrible y cualquier accidente en cualquier lugar del mundo puede generar una guerra nuclear. Por eso lo peligroso del botón rojo, que ahora lo tienen Putin y Trump, para evitar lo de Cuba, precisamente hay una comunicación directa de un teléfono donde se pueda frenar, porque si se lanzan los primeros misiles, esos son sistemas automáticos que acaban con todo el planeta y volveremos a empezar una especie de prehistoria, ¿no? Bueno, Julio, aquí tienes un piropo, Frank Carpio. Un placer escuchar al doctor Julio César Pineda en La Hora Clave. Además, sobre este tema nunca había hablado, porque ¿Nunca? uno habla más de temas internacionales, pero claro, como diplomático usted va especializando, y a mí me especializaron fundamentalmente en el tema nuclear. Sí. Entonces uno tiene que aprender lo que son los reactores nucleares, lo que es el uranio, visitamos minas de uranio en Brasil, en Chile, estuvimos en los desarrollos nucleares, inclusive de Francia, viendo esos reactores que son de 1000 megavatios. Hay que ver lo que es el potencial que produce Guri, lo producen 5 reactores de eso. ¿Y te ha tocado tener contacto con Irán en esta materia? Yo estuve invitado con Irán, es un tema muy delicado porque Irán tiene capacidad nuclear, pero con el acuerdo de Irán con Barack Obama frenaron precisamente mucho para que no enriquezca mucho el uranio. Si yo tengo uranio empobrecido no es peligroso, pero si lo enriquezco en reactores, Irán quería tenerlo al 20%, ya es peligroso. Entonces, por eso las sanciones contra Irán, y ahora Barack Obama dijo, les quito las sanciones y ellos están siendo vigilados por el organismo internacional. Pero con Trump no sabemos si se reabre el debate y eso es un peligro que tenemos al frente de nosotros. Sí, porque es que también los frentes que está abriendo son bastante, por esta cosa con Rusia y sin embargo deslindándose un poco de China. O sea, sí, uno tiene que pensar también en que estos temas pueden poner, y de hecho como decimos nosotros aquí, el caldo morado, ¿no? Claro, claro. El tema de Trump es muy difícil. Alguien decía que es como cuando tú tiras los dados al aire, no sabes lo que va a caer. Ahorita con todas estas líneas de Trump, porque son esos líderes mesiánicos que creen que con ellos empezó el mundo, que la historia comienza con ellos, que van a ser con ellos que se parece mucho al presidente Chávez en eso, eran tipos voluntaristas con mucho carisma, con capacidad de seducción, responden muy directamente, pero son peligrosos porque llaman a la emoción, al miedo y no a la racionalidad. Y es peligroso lo que llaman ahora la posverdad, post-truth, la posverdad, sí, que es la política de la antipolítica, que es lo que está imponiéndose en Francia ahora con la señora Le Pen, que fue lo que pasó con el Brexit en Inglaterra y hasta con el referéndum en Colombia. Es una cosa irracional que están ocurriendo en política internacional. Y lo nuclear es muy delicado porque el primer botón que fue la guerra, por eso en el 62 de Cuba, hubiéramos podido tener una guerra nuclear. Como decía Einstein, un día un alumno le preguntó, profesor, ¿usted cree que hay una tercera guerra mundial? Y dice, yo sí creo que habrá una tercera. Pero lo que estoy más seguro es que si hay una cuarta, será con palos y piedras, porque siendo la tercera nuclear acaba con la humanidad. Y hay que volver a empezar otra vez la historia de la humanidad. Así es. Bueno, Julio, bueno, millón de gracias. No, un placer estar contigo porque uno está siempre... Por habernos acompañado, uno siempre sale en los pasillos. Además no conocía tan bonita estructura que tienes aquí. Muchas ahora gracias. Con la nueva arquitectura del estudio. A la orden, Julio. Bueno, y felicitaciones también a ustedes. Gracias, gracias y a ti también. Vamos a la pausa y regresamos para la parte final de La Hora Clave. Los tratados de Tlatelolco surgieron a raíz de aquella crisis de los misiles en Cuba en el año de 1962, que estuvo a punto de llevar al mundo a una conflagración nuclear mundial en aquel entonces, ¿no? En 1963, el presidente entonces mexicano Adolfo López Mateos propuso este acuerdo multilateral
que en términos llanos lo que buscó, su objetivo fue que América Latina y el Caribe fueran declaradas una zona libre de armamento nuclear, con la intención de, en primer lugar, pues pugnar por la paz mundial como un valor de América Latina, y sobre todo por evitar que los países latinoamericanos y del Caribe pudieran ser blanco de un ataque nuclear como los que hacía no muchos años ya se habían registrado hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. La importancia que reviste en la actualidad, 50 años después de que entró en vigor, de que se firmó el Tratado de Tlatelolco, pues es precisamente ese, ¿no? El de que es posible la unión de los países latinoamericanos, que es algo muy importante y sobre lo cual deberíamos recalcar la importancia de unir esfuerzos, ¿no? También su importancia radica en su esencia, ¿no? En destacar que las relaciones internacionales deben basarse en el respeto y en el diálogo y jamás en la intimidación y en el uso de la fuerza. Que a pesar de que ya acabó la Guerra Fría, la amenaza de las armas nucleares proviene de su mera existencia. Hoy en día existen más de 14.000 armas nucleares y 1.800 de ellas están en estado de alerta a unos minutos de lanzarse, ya sea intencional o accidentalmente. Entonces, teniendo este preámbulo en cuenta, quisiera comentar que el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, mejor conocido como Tratado de Tlatelolco, fue concluido y abierto a la firma el 14 de febrero de 1967 y fue el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que prohibió el desarrollo, la producción, posesión, ensayo y emplazamiento por cualquier medio de las armas nucleares en una región permanentemente poblada, en nuestra región. Por más de 50 años, el tratado ha asegurado que una zona compuesta por los 33 estados latinoamericanos y caribeños, donde viven más de 600 millones de personas, se mantenga completamente libre de armas nucleares. ¿Qué podemos decir de la relevancia del Tratado de Tlatelolco a 50 años de su conclusión? Bueno, podemos evaluar esto en varios sentidos. En primer lugar, el Tratado de Tlatelolco creó un instituto de derecho internacional que no existía antes, y esta es la Zona Libre de Armas Nucleares. Además, el tratado asegura que la energía nuclear en la región se utilice solamente para fines pacíficos. Por otro lado, también inspiró la creación de otras 4 zonas libres de armas nucleares en el mundo, que junto con Mongolia, que se declaró Estado libre de armas nucleares, representan 115 países libres de armas nucleares, es decir, 60% de los países del mundo. Además, el Tratado de Tlatelolco, mediante sus 2 protocolos adicionales, comprometió jurídicamente a los estados poseedores de armas nucleares a respetar el estatus militarmente desnuclearizado de nuestra región y a jamás utilizar armas nucleares en América Latina y el Caribe. Por otro lado, creó el organismo